Bueno, como plantea Johnny, creo que ahí uno de los elementos claves que se ha manejado es justamente la generación de estos parámetros, de estas políticas para la construcción de información, ¿no? Y me parece que es fundamental subrayar este concepto de construcción de la información. ¿Qué significa eso? Significa que el dato no es neutro, no es ingenuo, ¿no? Es decir, el dato corresponde a una construcción metodológica, es decir, una aplicación metodológica, y esa aplicación metodológica viene dado de una concepción conceptual y teórica que está por detrás, ¿no? ¿Por qué me parece importante subrayar eso? Porque sin duda la parte técnica, tecnológica de generar el dato es importante, ¿no? Pero no podemos olvidarnos que ese dato existe ahí porque hemos planteado una concepción y una forma en la cual estamos comprendiendo el mundo. ¿Qué nos permite hacer esta reflexión? Nos permite subrayar también la otra utilidad grande que tienen los sistemas de información local. Hemos estado hablando estos primeros minutos sobre cómo articulamos tanto el nivel del Estado central, ¿no es cierto?, con estos sistemas de información local, pero hay también otra utilidad muy importante de los sistemas de información local y también se lo reconoce en la normativa, ¿no?, de los sistemas de información local, y es también este fomento de la participación ciudadana. Es decir, la participación ciudadana para crear datos, para generar datos. Entonces, me parece que en ese ámbito no tenemos que esperar únicamente a los lineamientos de políticas nacionales, que sin duda son importantes y que sin duda van a permitir tener unos parámetros que permitan la comparación de la información, y eso, por ejemplo, va a ser muy clave, muy importante, por ejemplo, en el manejo de catastro, ¿no? Donde no podemos ahí salirnos, no podemos plantear una cosa nueva porque ya tenemos básicamente los conocimientos y las metodologías muy sólidamente construidas, ¿no? Pero sí hay otros elementos en los cuales es importante que tengamos esa capacidad de renovar conocimientos a través de participación ciudadana, ¿no? Por ejemplo, en este caso, y como plantea Julia, algunas de estas formas de cómo se puede generar información desde la localidad, hay un trabajo que me parece que es bastante interesante, que lo hemos manejado desde hace algún tiempo con la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgo, en el cual hemos venido generando información sobre la percepción del riesgo, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya no estamos viendo un dato que probablemente va más dentro de esta visión positivista de la ciencia, donde queremos medir un elemento, sino que nos estamos acercando a una visión y una aproximación de qué es lo que la gente piensa, ¿no? Y esto es fundamental, porque va a permitir también que toda la gestión de los municipios, de las provincias, de las parroquias, esté vinculada con cuál es la particularidad, con qué es lo que la gente desea, ¿no? Entonces, ahí vamos a cómo también la población tiene esta capacidad de generar información. Se han hecho muchos esfuerzos también en estos últimos tiempos vinculados con eso, ¿no? Por ejemplo, también hay estos mapatones, es decir, a partir del uso de tecnología que generalmente tenemos a la mano, que no es tan complejo tampoco, no es algo tan técnico, podemos pedirle a la ciudadanía que empiece a dibujar algunos elementos en un mapa, ¿no? Y una vez que instalamos toda esa información, tenemos un mapa que muchísimas veces es mucho más actualizado que cualquier mapa que puede venir desde la institucionalidad, ¿no? Estas han sido algunas de las experiencias que, por ejemplo, se vivieron tras el terremoto en Manabí, ¿no? Ahí lo que se solicitó a la población, hubo muchísima gente, tanto de Ecuador como de otros países, que preocupada por la situación y viendo cómo ellos también pueden aportar, dar una solución, se dieron cuenta de la importancia de que los grupos de rescatistas tengan información actualizada. Entonces, en ese momento, ¿no?, a través de imágenes satelitales, personas de diversos lugares del mundo empezaron a dibujar cómo estaba quedando la ciudad, donde había habido estos cambios, y se generó una información muy actualizada. Y eso entonces también debe formar parte de estas iniciativas de cómo logramos articular y cómo logramos alimentar ese sistema de información local, ¿no? Eso también es importante, y con esto ya termino para que puedan, para dar paso a lo siguiente, es el hecho de que una vez que generamos información desde la ciudadanía, también fomentamos esta corresponsabilidad ciudadana, ¿no es cierto?, para el seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión pública, ¿no? Es decir, por ejemplo, si hubo un proceso de ampliación de una vía, entonces la gente también generando esa información y por lo tanto haciendo un control a la gestión pública, ¿no? Eso va a ser importante, entonces también es una forma de fomentar esa corresponsabilidad y creo que es una de las grandes herramientas que tenemos a través del sistema de información local. Sí. Luis, ¿cómo incorporamos
la planificación, la perspectiva estratégica que estamos hablando el día de hoy, que son otros de los elementos que debemos incluir en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. ¿Cómo incorporar estas nuevas metodologías que siguen aportando a mejorar los ejercicios de planificación y ordenamiento territorial? Venimos haciendo cosas interesantes, pero también venimos acarreando un conocimiento empírico de muchos elementos porque en las universidades, bueno, ahora lo están ya implementando, pero las universidades se han tardado un poco en ejecutar estos programas. Y obviamente la gente que ha podido salir fuera del país, especializarse en estos elementos, de alguna manera tienen una experiencia y están queriendo incorporar estos ejercicios a nivel local. Entonces, vemos un ejercicio nuevo incorporado dentro de los PDOTs. No en todo, ¿no? Muchos han decidido no incorporar, pero muchos los estamos intentando incorporar para comenzar a trabajar una nueva estructura dentro de los planes. En el momento de ejecutar estos ejercicios nos damos cuenta que la información no te permite realizar ejercicios reales de prospectiva territorial. ¿Cómo ir fortaleciendo los sistemas de información local a través de estos nuevos ejercicios? Sí, antes de responder a tu valiosa pregunta, permíteme tratar tres puntos importantes que acaban de salir en tapete. Uno, la situación de la pandemia que tú señalabas es algo que nos puso en emergencia a todo el mundo, no solo a nuestro país y por ende a cada una de las jurisdicciones territoriales que la conforman. Desnudó muchas falencias que tenemos nosotros, especialmente de información. Pero aún así, fíjate que hubo una gran diferencia entre la opinión técnica y la opinión política. Voy a remarcar un poquito este tema porque debería en ese sentido también saberse, si estamos hablando de la generación de una información, cómo va a ser utilizada esa situación. ¿Va a ser utilizada desde el punto de vista técnico o político? Porque esto demanda de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio de todas las personas. Estoy muy de acuerdo con lo que plantea Fernando, que debe haber una participación ciudadana, inclusive en los sistemas de generación. Pero el resultado, ¿para qué nos sirve? Fíjate que la academia, por ejemplo, recomendó al gobierno, y no estamos nosotros criticando ni, nada, ni para menos, sino simplemente dando una voz de mejoramiento de los procedimientos que podrían aplicarse en el futuro. Recomendó justamente que sea en función de una estrategia diferente de manejo de información que nos posibilite focalizar las diferentes medidas restrictivas, por ejemplo, con el manejo de la emergencia. Y entonces eso hubiera ocasionado de que no se haga una paralización total del país. Y haciendo y focalizando los áreas de control como fue la propuesta, inclusive todos los mecanismos y el personal dedicado primero al control y luego a la atención de los infectados o de las personas que estaban vinculadas al problema, hubiera sido más efectiva. Pero se lo encerró a todo el país, contagiados o no contagiados, en cuatro paredes y con las graves repercusiones de carácter no solo sociales, sino también económicas que se dio. Entonces, fíjate que esa situación también es importante, generar la información, pero ¿para qué? Una. Dos, tenemos que saber que en muchos sectores del país la emergencia no es que se dio hace 4 o 5 meses, o hace 6 meses, o desde el diciembre, noviembre del año anterior, o desde marzo que prácticamente ya se la declaró como pandemia. Hay muchos sectores que viven en emergencia, que han vivido en emergencia por muchos años, y que entonces ellos tienen problemas no solo sanitarios, sino también económicos y sociales, y que están totalmente desatendidos. Entonces, en buena hora que estemos hablando de estos sistemas de información local, porque eso, si es que lo implementamos de buena manera, va a servir para visibilizar, como decía anteriormente, muchos problemas que en realidad existen y que tal vez no los damos tratamiento porque ni siquiera están reflejados suficientemente en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Respecto de los PDOTs que trataste tú, otra situación. Si es que yo me enfermo y entonces necesito de una operación, ¿qué le van a exigir a la persona que me va a operar? Que sea un médico, que sea un doctor, que tenga conocimientos, que sea cirujano. Pero yo he visto, y no es exageración, yo he visto un PDOT elaborado por un doctor odontólogo.
y no quiero hablar en términos peyorativos, que es una profesión que se requiere de mucha especialización para la situación, sí me cabe dudas de que con la formación, con esa formación académica, esté suficientemente preparados para hacer un PDOT. Entonces, a lo que voy es que no hay ni siquiera una legislación que regule qué características tiene, porque cuando hablamos de que un PDOT tiene que ser elaborado por un equipo multidisciplinario y ser tratado de manera transdisciplinaria, no quiere decir que todos los profesionales de las diferentes ramas estemos preparados para hacer un determinado trabajo. Entonces, fíjate que eso también es parte de la situación, porque ¿quiénes están utilizando nuevamente la información? O sea, la generación y la utilización tienen que ir de la mano para que inclusive encuentren un justificativo. Tercero, nosotros estamos hablando de la generación de esos sistemas de información y lo estamos vinculando directamente, pero se ha tratado un tercer tema aquí. Y Fernando nos hablaba de los catastros. Entonces, fíjate cuánto invierte el país en los catastros. Y yo no entiendo hasta ahora cómo a muchos cantones se les exige que hagan un plan de uso de suelo si no tienen el catastro. Es como que a un doctor le pidas que te haga un diagnóstico y te dé un tratamiento sin hacerte los exámenes previos. Entonces, esas situaciones tienen que empezarse a corregir. ¿Qué les parece si es que para la generación de todos estos sistemas de informaciones locales, nosotros hablamos de un catastro multifinalitario? Y lo empezamos a implementar como en efecto lo hizo el Ministerio de Agricultura y Ganadería, más con fines de carácter económico, pero eso tiene trascendencia mucho más importante para todo el país y para todas las ramas. Si es que nosotros hacemos un catastro multifinalitario, podríamos tener la oportunidad de actualizar al menos cada año toda la información en los diferentes ámbitos, y no solo con fines fiscales, sino fundamentalmente fiscales y de planificación, que sería lo importante. Entonces ahí hablaríamos de un solo proceso de investigación que nos va a arrojar diferente tipo de información y datos específicos para hacer una adecuada planificación. Por último, sobre la cuestión de la prospectiva, realmente eso, por ejemplo, no estoy seguro de que esté suficientemente comprendido esos conceptos, al menos por los técnicos que manejan la elaboración de los PDOTs en las diferentes jurisdicciones. Todavía se lo hacen en función de proyecciones, pero especialistas como Tomás Miklos, por ejemplo, que es uno de los técnicos a nivel latinoamericano, él de nacionalidad mexicana, que él plantea muy claramente la diferencia entre lo que es una proyección y una visión prospectiva, donde tú eliges el futurible, o sea, la mejor opción de construir un futuro. Y eso quiere decir que tú construyes toda una serie de alternativas para saber a dónde vas. Y una vez que has seleccionado la más óptima, que es lo que Tomás lo llama como el futurible, entonces te regresas a diseñar todos los objetivos, todas las estrategias que te lleven al final a llegar a esa situación. Eso no está todavía bien aplicado. Todavía se planifica una ciudad porque según las proyecciones, tal ciudad va a tener tantos miles, millones de habitantes más. Nunca estamos poniendo nosotros qué es lo que nos conviene. Y aquí la pregunta, ¿hasta cuándo va a seguir creciendo Quito? ¿Hasta cuándo va a seguir creciendo Guayaquil? ¿Cuándo se le dice, señores, aquí ya no debe crear? Tenemos que crear otro polo de desarrollo, otro polo de situación poblacional que justamente imposibilite Quito qué problemas va a tener solo para la provisión de agua. Y como este ejemplo podemos hablar de muchos de carácter físico, ambiental, económicos que se presentan cuando no aplicamos justamente esta perspectiva esta visión prospectiva para lo que queremos hacer en el futuro. Fernando, ¿hacia dónde vamos con este ejercicio de prospectiva territorial? ¿Qué escenarios nos espera en este primer ejercicio en los cuales estamos introduciendo dentro de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial? Bueno, me parece que al incluir la perspectiva dentro de la planificación, sin duda estamos abriendo toda una potencial que es muy grande, ¿no? Como Iván lo ha planteado, en Ecuador lamentablemente todavía no se ha logrado incluir estos ejercicios de perspectiva dentro de la planificación. Actualmente estamos en un gran esfuerzo desde el Instituto de Altos Estudios Nacionales, que como ustedes saben, está ofertando una maestría en planificación y perspectiva multisectorial,
El próximo año también ofertaremos otra maestría vinculada con el modelamiento prospectivo para la toma de decisiones. Y estamos consolidando en sí toda una serie de profesionales especializados en esta temática, ¿no? Una de nuestras líneas de investigación está completamente vinculada con lo que es la prospectiva territorial y es justamente reflexionar cómo queremos que sean nuestros territorios hacia el futuro, ¿no? Como muy bien lo ha planteado Iván, me parece que muchos de estos ejercicios de planificación han estado basados en encontrar una tendencia de crecimiento, por ejemplo, una tendencia de cambio y proyectarla únicamente, ¿no? Y no se ha podido observar que realmente tenemos no solamente una opción de futuro, sino tenemos una diversidad de escenarios de futuro, ¿no? Y eso es justamente este concepto de futuribles que lo subrayaba Iván. Y entonces, a partir de identificar toda esa gama de posibilidades de futuro que tenemos, lo que es importante es decir, este es el escenario, este es mi futurible deseado, este es mi modelo territorial deseado, hacia allá quiero llegar, y por lo tanto voy a empezar a desarrollar estas acciones, ¿no? Y vemos todo ese vínculo que hay entre prospectiva y planificación. Es decir, una vez que tenemos muchísima claridad sobre este es el modelo territorial deseado, hasta eso quiero llegar, entonces a partir de eso yo puedo construir una planificación que también tiene que ser estratégica, ¿no? Es decir, tiene que decir a qué le voy a dar mayor importancia, cómo voy a ir manejando mis temporalidades para llegar hacia ese elemento. Entonces, la perspectiva, sí, me permito subrayar en ese concepto, me parece que es clave. Tenemos que manejar una planificación prospectiva. Ya no podemos seguir manejando estas planificaciones un poco más tradicionales, porque también la perspectiva nos permite, por ejemplo, saber que estamos enfrentados a un mundo que es cambiante, ¿no? Porque a veces planificábamos y decíamos, estoy aquí en este punto A y voy a llegar al punto B a partir de realizar este tipo de acciones, ¿no? Pero en este mismo momento, por ejemplo, nos damos cuenta que tenemos que incluir otros escenarios, ¿no? Estos escenarios que se generan a partir de cambios en el sistema que pueden generarse, ¿no? Y ahí vemos la importancia de la perspectiva, es decir, de tener toda esta gama de futuribles y decir, para estos elementos me tengo que ir preparando, ¿no? Por ejemplo, la pandemia que estamos viviendo actualmente no era un escenario totalmente desconocido, ¿no? Más bien, si revisamos alguna literatura en perspectiva, vemos que ha habido toda una descripción de un escenario que es casi como adivinar lo que estamos viendo ahora, ¿no? Sin duda no es la adivinación, sino es a partir de insumos de conocimiento, saber qué es lo que puede haber pasado. Eso, qué es lo que puede haber pasado, nos debe ayudar para tomar las decisiones, para saber a qué nos tenemos que enfrentar, a qué nos tenemos que preparar, para saber cuando suceda ese evento, cómo vamos a tener que reaccionar, ¿no? Que sin duda es uno de los elementos claves que nos va a permitir tomar mejores decisiones para tomar esas decisiones basados ya en elementos de conocimiento, ¿no? Y no en ese momento tener que ser reactivos. Entonces, eso es un elemento clave que también, por ejemplo, nos ayuda a hacer una gestión de riesgo, ¿no? Una gestión de riesgo también prospectiva y todos estos elementos que tienen que estar vinculados porque estamos siempre pensando en cómo queremos que cambie nuestra situación, pero que cambie para el futuro, ¿no? Sin duda ya para el presente no podemos hacer nada, siempre que estamos haciendo esta planificación es para el futuro, pero tenemos que incluir este eje temporal dentro de nuestra toma de decisiones. Sí, en la conversación ha estado muy interesante. Vamos ya aproximándonos a la hora de concluir. Quisiera, Iván, ver cuáles son los escenarios que nos esperan a través de la construcción de estos IL. Adicionalmente voy a leer algunas inquietudes que nos hacen nuestros seguidores. Plantean la creación de una institución que genere profesionales en planificación territorial y urbanismo, a propósito de lo que tú decías de este año rural, como los médicos para que cojan experiencia. Y también plantean otro elemento, ¿no? Que todavía no tenemos experiencia en planificación, más bien no existen diagnósticos porque la mayoría de los PBT son un copy-paste. Entonces, quisiera tus conclusiones sobre estos elementos y qué es lo que podemos evidenciar o ver que puede pasar a futuro con estas herramientas informáticas y estadísticas que nos permitan generar mejores instrumentos de planificación. Sí, lamentablemente el tiempo corre muy rápidamente y se quedan muchos temas en el tapete, pero yo quisiera insistir en una cuestión muy importante.
Si nosotros hacemos mención a lo que estamos viviendo, a la pandemia del COVID-19, es importante también destacar que para la Organización Mundial de la Salud son 10 situaciones muy riesgosas que puede vivir la humanidad. Y lo de las pandemias ni siquiera ocupa el primer lugar. Mira que la contaminación ambiental, la contaminación del aire, es una de la que le ubica como al menos la principal riesgo que existió en el año 2019. Y ahí ya se contemplaba, como dice Fernando, la posibilidad de que exista una pandemia. Entonces, ¿por qué? Porque esa contaminación está afectando a la vida de todos y comprueban estadísticamente que eso genera mayor, inclusive, causas de muertes en el mundo que las otras afecciones. Entonces, es decir que nosotros tenemos que hacer una planificación considerando todos los aspectos, no solo situaciones de carácter coyuntural. Eso por un lado. Por otro lado, esto que manifestaba y ojalá eso vaya consolidándose un poquito más en un apuntalamiento técnico que se oriente hacia la parte jurídica de buscar otras alternativas para incorporar nuevos elementos. Esto que decíamos que la participación de los estudiantes y de la juventud es algo que inclusive ayudaría a la organización social de la que nos hablaba Fernando, para la generación de datos y también para la generación de propuestas, que eso es fundamental. Muchas veces las propuestas lo pretendemos hacer a nivel técnico y ahí se queda, cuando las verdaderas propuestas tienen que ser con una conjunción entre lo técnico, pero también una participación social muy activa que dé la posibilidad de incorporar las verdaderas necesidades y las aspiraciones que tienen los sectores sociales. Si no, esas se vuelven, cualquier planteamiento, cualquier planificación se vuelve ajena a los sectores sociales y por eso es que no encuentran un eco adecuado para la situación. Finalmente, nuevamente felicitándoles y ojalá tengamos otras oportunidades para seguir hablando sobre estos temas importantes, Johnny. Gracias, Iván. Fernando, para cerrar este conversatorio, hacia dónde apuntamos, cómo mejoramos las experiencias que ya tenemos en el país para construir sistemas de información local que nos permita tomar mejores decisiones y no seguir haciendo ejercicios vacíos todavía en temas de planificación y que nos permita corregir lo que decía Iván, ¿no? Hasta dónde va a crecer Quito, hasta dónde va a crecer Guayaquil, qué pasa con las ciudades intermedias que están conurbando ya en algunas partes del país, cómo logramos que esta herramienta o el sistema de información local permita realmente hacer una planificación a futuro. Incorporamos ya la perspectiva territorial. Sin embargo, todavía vamos arrastrando algunos elementos que hay que irlos ajustando, como decía Iván. En tus palabras finales, Fernando, ¿qué podemos hacer? ¿Hacia dónde apuntalamos desde la parte académica? ¿Hacia dónde apuntalamos desde la parte privada? ¿Y hacia dónde apuntalamos desde el Estado para construir una verdadera herramienta? Bueno, nos ha quedado corto el tiempo, ¿no? Creo que quedan muchos temas. Había también esa pregunta que nos comentaba Jenny, que estaba entre el público sobre la parte de la formación, ¿no? Y tú también planteas la importancia de esta articulación entre lo académico, la parte de lo privado, la parte del Estado, ¿no? Y bueno, desde lo académico, nuevamente me permito subrayar el rol que en este momento tiene el IAEN, especialmente en el tema de prospectiva, ¿no? Sin duda, hay muy pocas opciones de estudio de prospectiva y realmente el IAEN ha hecho un esfuerzo bastante grande en convertirse en este tanque de pensamiento sobre la prospectiva que permita tener esta posibilidad de especializarse en esta temática, ¿no? Que es tan importante, que la hemos subrayado y que nos permite tener ese norte de saber hacia dónde queremos llegar. Entonces, eso me parece que es clave. Mientras más personas tengamos reflexionando desde una visión prospectiva, va a ser mucho más importante, vamos a poder generar también reflexiones mucho más profundas, mucho más potentes, que nos ayuden a hacer una mejor gestión de los territorios, ¿no? Creo que también algo que tú planteabas al final, Johnny, es clave, ¿no? Y es justamente cuál es el rol de cada uno de estos actores. Y me parece que eso nos permite subrayar esa articulación, ¿no? Que ya lo veníamos mencionando cuando decíamos esa articulación entre lo que es el Estado central con los niveles subnacionales del Estado, los GATS, pero también entonces esta articulación entre los diferentes actores que debe haber. Es
decir, todos los actores tienen que tener ese norte claro, para eso también nos ayuda la perspectiva y a partir de eso tener muchísima claridad sobre qué es lo que tiene que hacer cada uno de esos actores, ¿no? Y tanto en la gestión como en la generación de la información. Entonces me parece que por ahí el desafío más grande es cómo, y Iván también lo planteaba, ¿no? Es para qué generamos estos datos. Es decir, no nos sirve de nada tener una base de datos ahí acumulada, no nos sirve de nada tener el plan ahí, un libro ahí en el escritorio del director del departamento de planificación, si no vamos a darle toda una utilidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a vincular la planificación con todo lo que hacen los diversos actores? ¿Cómo vamos a vincular el sistema de información con todo lo que se está generando? Entonces, el sistema de información tiene que estar vinculado con la gestión de la política pública, tiene que estar vinculada con la planificación. Y ahí, un poco ya para cerrar, solamente recordar que en los nuevos enfoques de planificación, de construcción de política pública, están muy vinculados con obtener esos resultados, ¿no? Y con obtener esos resultados, pero también reconocer todo este ciclo de la política pública, ¿no? Es decir, pasamos de un conocimiento, pasamos de un diagnóstico, pasamos a una formulación, aplicamos, pero al mismo tiempo que estamos aplicando, estamos haciendo un monitoreo y estamos haciendo una evaluación constante. Eso, ese monitoreo y esa evaluación constante está totalmente vinculado con datos. Es decir, al hacer ese monitoreo tenemos que estar generando datos, ¿no? Y esos datos no tienen que quedarse ahí únicamente para hacer una evaluación. De hecho, ya es importante, pero esa evaluación nos tiene que servir para un nuevo ciclo de toma de decisiones. Es decir, toda esa información que hemos generado y que nos permite, por ejemplo, decir esto funcionó o esto no funcionó. También hay que reconocer la riqueza de las experiencias que no han funcionado, ¿no? Porque justamente ahí se está generando información que nos permite decir tenemos que buscar otro camino. Entonces, eso es lo que nos permite el sistema de información local. Hacer este monitoreo, hacer esta evaluación y a partir de hacer esa evaluación poder tomar decisiones de debo replantear, de debo cambiar, de tengo que seguir por este camino y así entonces fomentar una toma de decisiones vinculada entre los tomadores de decisiones, pero también con la ciudadanía y eso nos permitirá, me parece, de llevar a una mejor gestión de los territorios a partir de ese vínculo también con la ciudadanía, ¿no? Entonces eso, Johnny, igual me sumo a las palabras de Iván en que necesitamos más de estos espacios. Felicitarte por esta iniciativa de generar estos espacios que nos permiten tener este tipo de reflexiones y bueno, estamos ahí siempre gustosos de acudir a otros llamados que tengas. Quiero agradecerles tanto a ti, Fernando, como a Luis. Nos queda el tiempo corto, ¿no? Entendemos que la gente en Facebook se cansa rápidamente y nos dicen que el conversatorio máximo debe ser 1 hora. Quedan muchas cosas pendientes, deberíamos hacer una siguiente conversación para topar ciertos elementos. También quiero agradecer a la gente que nos ha estado siguiendo durante estas horas y ha interactuado con nosotros. Nosotros como empresa especializada en planificación y ordenamiento territorial, estamos abriendo estos vínculos todas las semanas. En las próximas semanas nos volveremos a juntar para tratar otro tema importante sobre el tema de planificación. Qué gusto haber podido compartir con ustedes, grandes amigos, grandes profesionales. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Que descansen y gracias a todos por acompañarnos en esta noche. Gracias. Gracias a ustedes. Pasen bien.